Hola, muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días, según cuando vean este video. Acá en una nueva edición de Todo Un Poco Deporte traemos un informe especial, algo que se podría llegar a plantear, como están viendo ahí en pantalla, qué hubiera pasado si, y la temática de hoy es justamente relacionado con la tenista que nació en la ex Yugoslavia, como es Mónica Seles. Todos recordarán aquel fatídico 30 de abril de 1993, cuando sufrió aquel atentado que le impidió jugar al tenis de manera profesional durante 28 meses, que ya lo vamos a ir estar detallando. Hicimos placas, todos, para que puedan ir entendiendo un poco más el concepto a dónde quiere llegar este video. También tiene como eje principal la decisión que tomaron aquellas jugadoras allá por el 93, cuando se decidió congelar el ranking de Mónica Seles, precisamente hasta que la tenista pudiera volver a jugar de manera normal en el circuito. Recordemos que a Mónica Seles, un fanático de Steffi Graf, le dio una puñalada en la parte de la espalda que, bueno, le produjo una herida de 3 centímetros en el músculo de la espalda, que si hubiera sido un poco más profundo podría haber dejado secuelas importantísimas para su vida, como que podría haber quedado paralítica. Pero bueno, eso lo vamos a ir más detallando. Esto es una breve introducción de lo que vamos a ir viendo, pero bueno, quizás los que estén viendo este video no tengan mucha idea de quién fue Mónica Seles. Estamos hablando de una tenista de la década del 90 que también fue gran partícipe junto con otros tenistas como Steffi Graf, mismo Gabriela Sabatini, otra tenista referente de aquella década. Nació el 2 de diciembre de 1973, fue número 1 del mundo por 178 semanas, ganó 53 títulos WTA, y el atentado que cambió no solamente la vida de Mónica Seles, sino también la vida de todos los tenistas en cuanto a medidas de seguridad. Se podría decir que fue algo que lamentablemente marcó a este deporte, pero para mal. Tenemos que, bueno, Mónica Seles ganó 9 Grand Slam en su carrera, que tranquilamente, y por todo lo que vino dando en su carrera, se podría decir que esa lista podría haber llegado a ser un poco más amplia en cuanto a títulos. Ahí podemos ver que ganó el Australian Open en la edición de 1991, 92, 93. Esos primeros años Mónica Seles fue alguien prácticamente invencible. Luego también tenemos que ganó Roland Garros 1990, 91 y 92, el US Open en 91 y 92. Prácticamente esos primeros años de la década del 90 era alguien que estaba destinada a marcar grandes cosas, a marcar la historia grande de este deporte, pero bueno, el atentado fue lo que lamentablemente nos impidió de ver de quizás una de las mejores tenistas, o por qué no la mejor tenista de todos los tiempos, ya que hoy en día se habla tanto de la trayectoria de Novak Djokovic. Mónica Seles, lo que había conseguido antes de los 19 años de edad, era impresionante. Además, estos 8 títulos, los 9 que ganó en total, pero 8 lo había ganado antes de cumplir los 20 años. Así que imagínense lo catastrófico que fue aquel atentado, que prácticamente dinamitó la carrera de Mónica Seles, ya que cuando volvió luego de 28 meses después de ese terrible ataque, lamentablemente no volvió a ser la misma. Y bueno, ahí vamos a ir desarrollando qué fue lo que también, cómo se podría llegar a haber actuado de otras maneras con respecto a la protección de su ranking y demás cuestiones. Otra particularidad que tenía, que es algo que no se ve tanto hoy en día, es precisamente la hora de impactar sus tiros básicos en el tenis, que son tanto la derecha como el revés. Recordemos que Mónica Seles era zurda, pero tenía la particularidad que pegaba tanto de los dos golpes con las dos manos, algo prácticamente que no se vio tanto y más en esta actualidad, que ahora precisamente el tiro del revés a una mano está desapareciendo poco a poco. Bueno, lo que lo hacía también novedoso a la hora de ver jugar a Mónica Seles era precisamente que pegaba tanto de revés y de drive con las dos manos, pegando las dos manos juntas. Algo que a lo mejor puede llegar a ser un poco medio incómodo, pero era algo novedoso y bastante curioso de poder ver en el tenis en aquella década de los 90. Y bueno, también tenemos ahí el último tips que tenemos en la placa, que Mónica Seles jugó su último partido en el Grand Slam de Roland Garros 2003, que curiosamente fue allí en las tierras francesas donde ella ganó su primer título grande, su primer Grand Slam en esa recordada final de 1990. El atentado fue un 30 de abril de 1993, fue partícipe por un alemán fanático de Steffi Graf, que acá hay que hacer un
un punto importante, porque ahora cuando hagamos las comparaciones vamos a ir viendo qué cosas se podrían haber hecho un poquito mejor. Günther Parche fue el fanático de Steffi Graf que justamente como Mónica Seles venía siendo tan dominante en esos primeros 3 años de los 90, Mónica Seles prácticamente se podría decir que le había encontrado la vuelta al tenis de Steffi Graf, y eso llegaba a generar un poco de malestar también a los fanáticos del alemán. Justamente en un torneo disputado en Hamburgo por los cuartos de final, en un cambio de lado, Mónica Seles sintió que había alguien atrás que saltó de las tribunas con un cuchillo y le dio una puñalada que, bueno, ahí como podemos ver en la placa que gracias a Dios no tocó ningún pulmón ni órganos vitales y solamente fue dañado el tema de los músculos. Sin embargo, estas heridas también dejarían secuelas para toda la vida y para toda su carrera tenística, ya que después no volvió a ser la misma y que, bueno, también un poco las decisiones que tomaron aquellas compañeras en ese año, en 1993, también pudo haber sido un poquito más de grano de poder llegar a afectar anímicamente todo lo que puede llegar a ser algo tan traumático. Además, recordemos que cuando ocurrió ese hecho, ella solamente tenía 19 años, así que imagínense todo lo traumático que podría llegar a ocurrir, que vos estás en la cúspide, en el punto, no digamos más alto, porque ella podría llegar a haber aspirado mucho más todavía, pero estaba como un avión que está dando sus primeros pasos para elevar el vuelo y bueno, viene alguien de una tribuna, un desquiciado, que lamentablemente le arruinó prácticamente la carrera a Mónica Seles, porque si bien ella volvió después de 28 meses, no volvió a ser la misma. Si bien ganó un Grand Slam más, como vimos ahí en la placa, ella ganó 9 en 1996 en el Australia Open, y además también de los títulos que se destacaban, para no dejar este ítem acá salteado, los títulos también que más se destacaban, que ganó 3 WTA Championship, que vendría a ser como si fuera el torneo de maestro que ganó David Nalbandian en el 2005 venciendo a Roger Federer. Bueno, Mónica Seles ganó en 3 oportunidades ese título, el torneo de maestra se podría decir. Así que imagínense lo que fue tan importante esos primeros años y que un 30 de abril cambió prácticamente para siempre la historia del tenis mundial, privándonos por más de 2 años de ver a una gran jugadora como era Mónica Seles. Entonces, bueno, acá tenemos también en la placa que, bueno, con tan solo 19 años tuvo que dejar el tenis por 28 meses. Gerard Smith, que era el presidente de la WTA en ese momento, propuso una solución que quizás estaba bastante buena, que se relacionaba con que se congelase el ranking de Mónica Seles para que ella pudiera tener una recuperación digna, de que cuando pasó este incidente ella estaba siendo número 1 del mundo hasta que ella pudiera volver a la actividad como se debe. Esto obviamente se reunió Gerard Smith con las referentes jugadoras de aquellos momentos, se reunió con 17 de las 25 mejores jugadoras de todo el mundo, y asombrosamente, y acá se puede ver un poco cómo a veces la competencia empaña los valores humanos, el compañerismo, que ese afán de querer ser el mejor en todo, deja de ver de lado las partes malas que tienen las personas, que es el egoísmo, de que si bien ella sufrió un atentado y grave, cómo se pudieron poner encima beneficios personales y no ponerse al lado de la solidaridad con una colega, con una tenista de profesión que había sufrido un hecho tan traumático y, como dijimos, con tan solo 19 años tuvo que llevar adelante y luchar contra eso, contra esos daños que le causó esa herida, y que solamente de esas 17 jugadoras, solamente una votara a favor de esa opción que había propuesto Sharon Smith, de que Mónica Seles sea número 1, que se le congele el ranking, y esa tenista fue Gabriela Sabatini. Curiosamente, Steffi Graf también se negó a esta opción, sabiendo que el fanático que propició esa herida, ese atentado, fue justamente un fanático de ella. Quizás ahí también Steffi podría haber dicho, bueno, fue alguien que estaba influenciado por el fanatismo de ella, también podría haber dado un poco de su mano, de aunque sea de votar. Si las otras 15 jugadoras se negaban, por lo menos no quedaba tan enganchado en ese asunto de que solamente la argentina Gabriela Sabatini estuvo a favor de que Mónica Seles
tuviera protegido el ranking por el tiempo que ella estuviera alejado de las canchas, que fueron un total de 28 meses. Acá podemos ver un fragmento del libro que publicó Mónica Seles en 1996, que se llama Del miedo a la victoria. Es una cita textual del libro y acá dice: el resultado fue casi unánime en contra de la protección de mi ranking. Todas las jugadoras votaron en la misma línea, con la única excepción de Gabriela Sabatini. Me decepcionó que Steffi Graf haya votado en contra. Habíamos llorado juntos cuando yo estaba en el hospital después del atentado. O sea, imagínense la decepción que pudo llegar a sentir Mónica Seles, que una colega, una compañera de profesión, se negara a votar en contra de la protección de ranking que se había mostrado cercana. Entonces quiere decir que ahí, como dijimos anteriormente, privó más el beneficio, quizás la competencia, porque obviamente en este deporte todos quieren ser los mejores, pero creo que ahí habría que dejar un lado el lado de ser el mejor, de ganar más, porque había ocurrido algo que nunca había pasado en la historia del tenis, como es un atentado a uno de los jugadores, a un jugador. Imagínense la gravedad del asunto. Pero bueno, podemos ver cómo la falta de empatía, no solamente en Steffi Graf, sino en el resto de las 16 jugadoras que se consultaron, sacando obviamente a Gabriela Sabatini, porque ella votó a favor de que se congelara el ranking. Además también, después vamos a ver en las siguientes placas, que tiene una buena amistad con Gabriela Sabatini, y obviamente se demostró de que ella sí tuvo empatía con todo lo que había ocurrido. Por eso esa foto fue retratada a principios de los 90, la buena amistad que tenían Mónica Seles y Gabriela Sabatini. Este enfoque del video lo que se quiere mostrar, o que se quiere hacer una especie de conteo, es qué hubiera pasado si, por ejemplo, todas las jugadoras votaban a favor de que se le congelara el ranking a Mónica Seles por los 28 meses que estuvo fuera de las canchas. Esto es lo que ven ahí en pantalla, son las jugadoras con más semanas como número 1, contando sin el ranking protegido de Mónica Seles. O sea, este es el ranking actual de las jugadoras que más semanas ocuparon esta plaza. Y es por eso que a veces cuando se habla del récord que tiene, por ejemplo, Steffi Graf de 377 semanas, ahí habría que hacer un asterisco, ya que en los 90 tuvo la chance de hacer una buena obra de bien, un gesto hacia una colega que había sufrido un terrible atentado, como fue Mónica Seles, pero bueno, quizá el beneficio más personal privó sobre ese compañerismo que por lo general las personas suelen tener. Entonces, bueno, este es el ranking que la tiene justamente a Steffi Graf como la jugadora que más dominó el circuito WTA con 377 semanas. Luego la sigue Martina Navratilova, jugadora histórica también de la época de los 80 y principios de los 90, que dio sus últimas pinceladas, ganadora de todo, con 332 semanas. Serena Williams con 319, Chris Evans con 260, la suiza Martina Higgins con 209, y ahí aparece Mónica Seles con 178 semanas. Esto es el tiempo que, bueno, Mónica Seles estuvo fuera de las canchas, y como dice, si contamos el tiempo que estuvo fuera de las canchas, el ranking de Mónica Seles de semanas como número 1 hubiera cambiado bastante. Entonces acá lo que hicimos en la siguiente placa fue, a raíz del atentado, Mónica Seles estuvo 28 semanas fuera del circuito. Ahí, como podemos ver, el calendario de la WTA, tanto el de la WTA como el de la ATP, cuentan con 52 semanas. O sea, que quiere decir que Mónica Seles estuvo más de 2 años fuera de las canchas. Si sumamos eso y hacemos la división exacta, un cálculo aproximado nos da en total de 121,7 semanas. O sea, 7. O sea, lo redondeamos y ponemos 122. Puede ser algo muy arbitrario, se puede redondear para abajo, 121 aproximadamente. Es algo que da el resultado periódico. O sea, vos tenés que cada calendario WTA cada año tiene 52 semanas, 2 años son 104 y después se le suman las semanas restantes que te da ese número de 121. Entonces, si se hubiera aprobado la noción del ranking protegido, el ranking hubiera quedado de la siguiente manera. Obviamente, Martina Navratilova sería la que contaría con más semanas como número 1 del mundo, con 322. Luego seguiría Serena Williams y ahí aparecería Mónica Seles con 300, porque hubiera sido ese hipotético ranking protegido que le hubieran dado a la tenista nacida en la ex Yugoslavia, que en los últimos años también representó a los Estados Unidos. Con 300 semanas,
Obviamente, si redondeamos ese número de 21,7, lo ponemos 122, nos da 300 semanas justas. Chris Evans vendría con 260 y ahí aparecería recién Steffi Graf con 255. Obviamente ese número podría ser 256 si redondeamos para abajo o para arriba, pero más o menos es para tener una cierta acercamiento a lo que hubiera sido si el ranking WTA y si las jugadoras de aquellos años hubieran tenido ese gesto con Mónica Seles de ponerle el hombro a la situación, de decirle sí, estamos con vos, protejamos tu ranking porque lo que te pasó es algo que no tiene antecedentes y la verdad sería un lindo gesto de mostrar unidad a que todo lo que te ocurrió fue algo realmente impactante y que nunca nadie había visto algo particular. Pero bueno, la historia fue otra, esto es como si fuera un what if, algo de qué hubiera pasado, una historia alterna, así que esto sería como un ranking, por así decirlo, de ficticio de otra realidad, pero es más que nada para que tengan una idea hacia dónde iría si se hubiera probado esa noción de ranking congelado. Y bueno, también ya que estamos en un año olímpico, algo que podríamos destacar es que Mónica Seles también fue deportista olímpica, en esta vez, como dijimos, representando a la bandera de los Estados Unidos, fue medalla de bronce en el tenis femenino de la modalidad de singles, cuando derrotó por el partido del tercer puesto a Jelena Dokic de Australia por 6-1 y 6-4. Mónica Seles también se podría decir que es medallista olímpica, justo cuando estaba en el ocaso ya de su carrera en el año 2000. Recordemos que Mónica Seles se retiró un par de temporadas más tarde, justamente en el torneo francés que la vio ganar su primer Roland Garros allá en 1990. Curiosamente, su último partido como tenista profesional fue en el Roland Garros de 2003, cuando cayó en la primera ronda con la rusa Viktorova Petrova por 6-4 y 6-0. Es una historia que Mónica Seles fue, que no avisó que se estaba retirando ni nada, viste, cuando un tenista pierde, siempre se genera esas incertidumbres, pero luego Mónica Seles, ya por casi llegada al 2008, febrero del 2008, ahí recién hizo oficial su retiro, siempre queda la intriga si se había retirado definitivamente o no, pero ahí ya en febrero del 2008 Mónica Seles lo hizo oficial, pero bueno, mientras tanto la última vez que se la vio como tenista profesional fue precisamente en Roland Garros 2003, como lo repasamos anteriormente, y acá, bueno, como dijimos, Gabriela Sabatini fue la única que apoyó la noción de Sharon Smith de congelar el ranking cuando ocurrió ese terrible atentado en 1993, y es por eso que tienen una gran amistad y además en el año 2015 jugaron una excelente exhibición en el Madison Square Garden. El resultado es anecdótico porque era algo novedoso ver ese revés exquisito que tenía Gaby Sabatini y ver golpear a Mónica Seles tanto de revés como de derecha a dos manos, que era algo que no tenía desperdicio a todo lo que nos gusta el tenis clásico y quizás también el tenis novedoso, que es algo que, como dijimos en el inicio del video, no se veía tanto. Lo que hacía Mónica Seles, obviamente su estilo de juego era a base de potencia, un juego único y exquisito que, bueno, como dijimos en este repaso del video, el atentado nos impidió de ver una gran tenista, pero por lo menos lo poco que pudo dejarle al circuito fue algo bastante impresionante y que, bueno, uno como comunicador lo tiene que traer a colación para que las nuevas generaciones puedan ir viendo y sepan quién fue Mónica Seles, que no solamente fue lo del atentado y nada más, sino que habían cosas que venía haciendo, las cosas de la votación esta, que quizás no se habla tanto, pero que quizás empaña un poco la carrera. Igual no es nada que se podría decir que la empaña así como agregarle una mancha enorme, pero sí, a lo mejor los que nos gusta analizar un poco más, se puede decir que empaña un poco la carrera de Steffi Graf, como lo repasamos en esa cita que decía Mónica Seles en su libro, que la decepcionó porque, a ver, si se negaban las otras jugadoras no pasaba nada, pero justamente el fanático que la atacó era fanático de ella. Obviamente no hay que responsabilizar a Steffi Graf, ni mucho menos, eso queda 100% descartado, pero aunque sea darle un voto de confianza, como se dice, a la tenista que fue atacada. Las cosas fue así, como lo pudimos ver en las gráficas anteriores, así que con esto podemos dar por finalizado este video, justamente lo que estábamos diciendo. Quería mostrar
que las jugadoras en ese entonces no tenían ese compañerismo, esa solidaridad con Mónica Seles a la hora de poder decir, bueno, a ella le pasó algo malo, sí, congelamos el ranking con tal, sacamos de lado nuestro beneficio personal y nos ponemos a disposición de la joven tenista, porque recordemos que cuando pasó esto, Mónica Seles solamente tenía 19 años, imagínense todo lo que pudo llegar a ser eso, que un deportista tenga que digerir algo que le había pasado terriblemente. No queremos generar ningún conflicto de este lado, de todo un poco de deportes, con ya sea el grupo de fanáticos de Steffi Graf y de Mónica Seles, sino que este video es más bien tipo para poder informar, de poder explicar qué hubiera pasado si, por ejemplo, se aprobaba ese congelamiento de ranking de Mónica Seles. Las cosas quedarían, como pudimos ver, de la siguiente manera acá mismo. La tabla de jugadoras con más semanas, si se hubiera aprobado el congelamiento del ranking de Mónica Seles, hubiera quedado con Martina Navratilova con 322, Serena Williams con 319 y Mónica Seles hubiera aparecido ahí con 300 o 299, según cómo quiera redondear esos pequeños porcentajes que daba el cálculo matemático que habíamos hecho anteriormente. Y bueno, el récord de 377 semanas de Steffi Graf quedaría muy por debajo, que solamente contaría con 255, como lo muestra acá en la placa, 255 o 256, según ese porcentaje que podemos ver acá mismo cuando lo estuvimos debatiendo, que ella estuvo fuera por 28 meses, 52 semanas tiene ranking ATP, o sea que 2 años son 104, y después los meses restantes se hace la división y ahí te daba ese cálculo exacto de 21,7, por eso se redondea para 122. Así que bueno, esto fue un pequeño repaso, este es el ranking oficial de cómo hubieran quedado las cosas, pequeño repaso de lo que fue la gran carrera de Mónica Seles. Como podemos ver, repasando también un poco, Mónica Seles ganó 9 Grand Slam, 8 de ellos fue antes de cumplir los 20 años, o sea que era una prácticamente dominadora del circuito WTA. Ganó 3 Australia, 3 Roland Garros y 2 US Open. En Wimbledon llegó a la final y cayó precisamente contra Steffi Graf en la final de 1992. Destacar los 3 WTA Championships, que son como los torneos de maestras, como lo dijimos anteriormente, que también precisamente lo ganó en esos años, 90, 91 y 92. Así que es un repaso netamente para los que no conocen un poco la historia de Mónica Seles. Quería hacer una especie de resumen para que por lo menos, ahora que está en auge los números que está teniendo Iga Swiatek, también tenemos que en el pasado Mónica Seles estaba destinada a hacer grande este deporte, a marcar una era, pero que lamentablemente un atentado propiciado por Gunther Parches, fanático de Steffi Graf, le arrebató esa posibilidad de ser la más grande o una de las más grandes de todos los tiempos, como fue Mónica Seles. Así que con este video queríamos traer un poco a colación, un poco traer del pasado al presente y ponerlo en el lugar de reivindicación donde corresponde que esté esta gran tenista que fue Mónica Seles. Así que en esto que decidimos llamar de todo un poco deportes, ¿qué hubiera pasado si dedicado este primer capítulo a toda la carrera, al atentado, a la votación, a todo lo que trajo consigo después de la carrera de Mónica Seles? Espero que le haya gustado este video. Con estas placas informativas lo que quisimos hacer es poder graficarlo, poder charlar, poder informar también de lo que fue justamente ese traumático año 1993, no solo para Mónica Seles, sino también para el tenis mundial, que ahí se tuvo que mejorar muchas cosas. Así que con esto podemos reivindicar a un poco el legado de Mónica Seles, que ahora está felizmente retirada y que bueno, se dedica también obviamente a estar cerca de tenis. La otra vez cuando fue la final de Miami, recuerdo que estuvo presente en uno de los partidos de Daniel Collins, cuando, si mal no recuerdo, cuando fue la final contra Elena Rybakina. Así que también se la ve periódicamente por las canchas a la ex número 1 del mundo. Así que bueno, cuando escuchen por ahí, cuando digan el récord de Steffi Graf es de 377 semanas, desde este lado le podemos proponer que cuando escuchen eso, háganse un asterisco y piensen que Steffi Graf tuvo la posibilidad de ser aún más grande
de ceder el trono, se podría decir, porque igualmente ella no era número 1 del mundo cuando ocurrió el ataque, Steffi Graf era número 2, de ceder el trono, de hacer un poco más grande su legado. Las jugadoras del momento junto con ella decidieron darle la espalda y bueno, por eso tiene ese monstruoso número de 377 semanas. Obviamente con el ranking protegido no se garantiza de que Mónica Seles hubiera estado esos 28 meses con el número 1. Supongamos que no hubiera pasado el atentado. No sabemos si Mónica Seles hubiera estado tanto tiempo en el número 1, pero al menos era un lindo gesto de todas las compañeras que estaban disputando el tenis. Con tal, era como dijimos en el video, tener un gesto de solidaridad con su compañera de tan solo 19 años que estaba siendo la amplia dominadora del circuito. Pero bueno, las cartas fueron dadas, así que el ejercicio ese, cuando escuchen ese ranking de que Steffi Graf tiene el récord, sí, lo tiene, legalmente lo tiene porque ella se lo ganó, pero habría que poner un asterisco que en 1993, luego del atentado, Steffi Graf pudo ceder ese puesto de privilegio con una compañera que no lo perdió en la cancha, no perdió porque Mónica se le bajó su nivel de competencia, no perdió porque Mónica Seles, no sé, tuvo una lesión, sino simplemente que fue víctima de un atentado y encima que era fanático de ella, entonces como que queda esa espina de decir por qué ocurren las cosas, de que por qué no se obró de otra manera, la seguridad, y bueno, son temas que obviamente no van a tener respuesta, pero al menos con este video quisimos traer de que, bueno, si se hubiera protegido el ranking, Mónica Seles hubiera tenido casi 300 o 300 semanas como número 1 del mundo, y bueno, Steffi Graf, obviamente ese récord de 377 bajaría considerablemente. Decirle que, bueno, este video era para mostrar una realidad alterna, mostrar la poca solidaridad que hubo de las compañeras a la hora de proteger el ranking de la tenista Mónica Seles, como dijo en su libro, que le sorprendió que Steffi Graf haya votado en contra, y que bueno, este video es solamente para informar, plantear otras versiones de lo que hubiera pasado, así que nada, espero que les haya gustado este tipo de contenido. Si tienen el apoyo necesario, seguramente vamos a estar haciendo algún que otro resultado, algún que otra transmisión, y también obviamente poder plantear otros qué hubiera pasado si, por ejemplo, no sé, Argentina hubiera tenido más suerte en el Mundial de 2002, si Guillermo Coria hubiera sido campeón de Roland Garros. Vamos a plantear un poco de hipótesis así con estas típicas plantillas, estas PowerPoint, así que de acá darle las gracias a los que estén viendo este video. Ojalá que les llegue a las mismísimas jugadoras esta especie de comparación de realidad alterna que se puede plantear, que lo puede llegar a ver Mónica Seles, sería algo bastante importante para el canal, para la página, para de todo un poco deportes, así que sería algo realmente impresionante, único, irrepetible, así que de acá mandarles mis saludos, el respeto y que bueno, hayan podido conocer un poco más de la historia de esta gran jugadora que fue Mónica Seles. Así que nos estaremos viendo en cualquier momento, quédense pendientes de las redes, suscríbanse, dejen su like, súmense a la página de Instagram que de a poco estamos creciendo y bueno, siempre cuando vean ese ranking recuerden que existió una jugadora que puso en jaque a Steffi Graf y se llamó Mónica Seles. Nos estaremos viendo en cualquier momento, gente. Hasta la próxima.